Buenas, bienvenidos a Arte en Secuencias, el podcast donde exploramos la fascinante intersección entre el arte, la literatura y las novelas gráficas. En el episodio de hoy nos adentraremos en el universo de la aclamada novela gráfica El Eternauta. Entre 1957 y 1959, los argentinos Héctor Germán Oesterheld, escritor, y Francisco Solano López, dibujante, publicaron de manera semanal la que sería considerada como la primera novela gráfica latinoamericana, El Eternauta. No solo era la primera novela gráfica creada en un país latino, sino que también era la primera que lo hacía en el género de ciencia ficción. Es por esto por lo que quiero demostrar que El Eternauta es una muestra de cómo el arte se convierte en un acto de resistencia, que con el tiempo le haría frente a la censura de la dictadura argentina. Entonces, para dar un contexto, presentaré un breve resumen de la novela gráfica. A continuación se contemplarán las fantasmagorías develadas por el cómic y finalmente cómo el cómic se convierte en un acto de resistencia. La historia del Eternauta nos relata los sucesos de una invasión alienígena que inicia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La narración se centra en el personaje Juan Salvo, quien es el Eternauta, un viajero en el tiempo que se le aparece a un escritor de historietas, el mismísimo Héctor Germán Oesterheld, para contarle su trayecto desde el día en que inicia la invasión. En su relato le narrará a Oesterheld cómo él y sus amigos se enfrentaron a los extraterrestres, a una nevada de copos fosforescentes que al tacto puede matar a cualquier ser vivo y luchan por sobrevivir en un nuevo mundo devastado. Ahora bien, esta novela gráfica devela una variedad de fantasmagorías que están presentes en la sociedad latinoamericana de la época del siglo anterior. Son unas ilusiones sensoriales que cercan la realidad, que la bloquean. La novela gráfica usa la metáfora de la invasión alienígena para mostrar una inesperada irrupción de seres de otro mundo. Estos extraterrestres representan una presencia sobrenatural y perturbadora que rompe con las normas establecidas de la sociedad argentina. Al parecer, hay un enemigo al que se tiene que combatir. Con el pasar de los años, cuando Oesterheld se activó políticamente durante la dictadura militar argentina de 1976, los lectores de El Eternauta relacionaron los hechos de la novela con los acontecimientos políticos del momento. La novela se convirtió en un elemento que denunciaba estos hechos en contra de la sociedad argentina y eventualmente fue censurada. También la nevada devela un ambiente opresivo y enigmático que está presente durante toda la historia. Estos paisajes arruinados generan una atmósfera de fantasmagoría que nos envuelve como lectores en un mundo distópico, donde su apariencia nos lleva a tener una sensación de desolación y peligro. En las palabras de Susan Buck-Morss, estas fantasmagorías describen una apariencia de realidad que engaña los sentidos por medio de la manipulación técnica. En este sentido, los alienígenas usaron sus tecnologías para manipular el sistema sinestésico de la población por medio del control de los estímulos ambientales. Esta experiencia dada por las tecnologías de los extraterrestres es intensa, ya que, como lectores, nos afecta hacia adentro, es decir, nos fuerza a pensar en las problemáticas desde una nueva perspectiva, una perspectiva que nos hace pensar la seguridad de la ciudad como una idea ilusoria. El peligro está presente en todos lados, ya sea por la nevada o por el encuentro con los otros sobrevivientes. Una fantasmagoría más que descubre la novela gráfica es el mundo del consumismo generado por el mundo capitalista. En las primeras páginas del cómic, uno de los primeros pensamientos que pasan por las cabezas de los personajes es, incluso antes de pensar en la muerte de miles de personas a causa de la nevada, conseguir provisiones que les pueda dar más tiempo para sobrevivir. Aquí hay dos cosas. Por un lado, el sistema sinestésico bloquea la realidad de los personajes de la historia. Por ello, los cuerpos que ven en las calles no les provoca una sensación intensa. No hay una afectación de lo interno. Es por ello por lo que les preocupa más la supervivencia. Por otro lado, relacionado con la supervivencia, la novela devela esta ilusión totalizante. Los personajes principales, a pesar de no tener un contacto directo con otros sobrevivientes, piensan que cuando se encuentren con otros, estos serán enemigos. Solo contemplan la opción de que no lo sean por breves instantes y de manera inmediata asumen que se enfrentarán violentamente con otros. Es así como llegan a la conclusión de que los primeros materiales que deben adquirir en sus exploraciones son armas de fuego para combatir a lo extraño. Después de entender estas fantasmagorías que devela el Eternauta, se puede acercar al cómo se convirtió en un acto de resistencia.
El cómic se convierte en una metáfora de las fantasmagorías que no se presentan con su verdadera intención en la realidad. No obstante, el cómic usó otras formas para develarlas. Así es capaz de denunciar estas fantasmagorías que le son útiles a las formas dominantes de poder en la sociedad latinoamericana: la censura, la represión, el miedo para hablar. Esta novela gráfica nos crea un mundo nuevo, una realidad distópica. Sin embargo, no nos debemos quedar con estas formas diferentes de presentar las fantasmagorías. En cambio, debemos ser conscientes de que existen y que, además, se les puede criticar. Unos años después de escribir el primer volumen de El Eternauta, Héctor activó su sentido crítico en cuanto a la dictadura argentina de los años 70, por lo que la obra fue censurada en el país. Tristemente, el escritor fue víctima de la desaparición junto con 4 de sus hijas, que también estaban en contra de la dominación del poder en la época. Hoy en día no se sabe nada del paradero de estas personas, pero con el tiempo la narración del cómic y sus reediciones a la modernidad, que hoy en día Planeta Comics reeditó esta novela, El Eternauta se convierte en un símbolo. Acercarse a la obra y leerla con los lentes que develan fantasmagorías y relacionarse con el contexto latinoamericano se convierte en un acto de resistencia con los años. No solo nos despierta el sistema sinestésico, sino que también la obra se incorpora en la memoria y la antelación. La novela gráfica se ha leído como una predicción hecha por Oesterheld y Solano de la dictadura militar argentina iniciada en 1976, la invasión de entes lejanos como se dio en 1982 gracias a la Guerra de las Malvinas. Presenciar estos hechos históricos y relacionarlos con la novela fue crucial para leer el mundo de una manera crítica a la situación política de la época. Es por lo que estas y las futuras generaciones podrán leer El Eternauta como un símbolo de la lucha contra la censura, contra las dictaduras latinoamericanas que desaparecieron a miles de personas. Esta novela gráfica se convirtió en un acto de resistencia. Resiste y resistirá en tiempos de censura. Nos invita a interactuar con lo sensible porque la experiencia de leer la novela nos atraviesa, nos evoca un mundo en el que las diferentes violencias son el pan del día a día y nos afectan por dentro. Nos afectan porque el mundo puede ser un espacio para sentir, vivir y habitar en paz. Bueno, y esto ha sido todo en este podcast llamado Arte en Secuencias. Muchas gracias por la escucha y hasta una próxima.